Buenos días, Jessy. Bueno, vamos a empezar, por favor. Vamos a hablar, hoy estábamos hablando en la clase pasada del contrato colectivo de trabajo. Estábamos checando lo que es un ejemplo de un contrato colectivo, ¿no? A ver, permítame. Sí, está bien. Ay, no puede ser. A ver, denme un minuto, por favor. Creo que me equivoqué de presentación. Ok, ya compañeros, perdón, me había equivocado de presentación, pero ya. Ok, bueno, decíamos que en la clase pasada estábamos hablando de lo que es el contrato colectivo de trabajo. Hoy vamos a hablar de lo que es bueno, vamos a continuar con nuestro contrato colectivo de trabajo y vamos a hablar de lo que es el contrato ley. ¿Sí? Bueno, decíamos por lo que es el contrato colectivo, decimos que es un convenio, ¿no? Este convenio va a ser celebrado entre uno o varios sindicatos de patrones o bien entre entre un sindicato de patrones o bien varios sindicatos de, no, perdón. Decimos que el contrato colectivo de trabajo es un convenio el cual se celebra entre un sindicato de trabajadores y uno o varios sindicatos de patrones. Este contrato colectivo se va a establecer, acá se van a establecer cuáles van a ser las condiciones según las cuales se va a prestar el trabajo
en una o más empresas, también en uno o más establecimientos. Decíamos nosotros que este contrato colectivo de trabajo se tiene que celebrar por escrito y se tiene que celebrar por triplicado. Decíamos que es por triplicado, un juego queda en manos del sindicato, otro juego va a quedar en manos del patrón y otro juego va a quedar en el centro de registro, en el centro de registro, ¿no? Bueno, tenemos esa situación por lo que hace al contrato colectivo de trabajo. De acuerdo a lo que hemos estado checando de nuestro contrato colectivo de trabajo, vamos a tener lo siguiente. Tenemos que este contrato puede nacer por vía ordinaria y por vía de huelga. Decíamos que, bueno, de acuerdo a lo que nos dice nuestra Ley Federal de Trabajo, tenemos que este contrato se va a llevar a cabo entre el patrón y el sindicato, ¿no? Tenemos que cuando el patrón no quiere celebrar este contrato de trabajo o no quiere llevar a cabo la revisión de este contrato colectivo de trabajo, entonces tenemos que el derecho con el que van a gozar el sindicato va a ser el derecho de huelga, ¿sale? Para poder irnos a huelga, por esta situación necesitamos en primer lugar, el sindicato va a tener que acreditar que él tiene la mayoría de representación de los trabajadores que laboren en dicha empresa, ¿no? Y que estos trabajadores van a ser los que van a estar regulados por este contrato colectivo de trabajo, ¿sale? También tenemos, por lo que hace a este contrato colectivo, vamos a tener que lo que se establezca en él se va a extender a todas las personas que trabajan en la empresa, aunque no sean miembros del sindicato que lo haya celebrado, ¿no? ¿Sabe? Su fundamento lo vamos a encontrar en el artículo 396. Este artículo 396 nos establece una limitante, ¿no? Nos dice que esta limitante va a ser de acuerdo, esta limitante va a ser que el contrato colectivo no se va a aplicar a los trabajadores de confianza, ¿no? Y recordemos que esos trabajadores, bueno, estos empleos de confianza van de acuerdo al empleo que se esté desarrollando, no el nombre del empleo, sino el empleo que se esté desarrollando, ¿no? Bueno, después de esto tenemos que la revisión del contrato debe solicitarse por lo menos 60 días antes del transcurso de los 2 años, ¿no? Esto lo vamos a tener, su fundamento lo vamos a encontrar en el artículo 399, ¿no? Acá en este artículo 399 de la Ley Federal de Trabajo nos establece cuáles son los términos con los cuales contamos nosotros como sindicato para poder solicitar la revisión de nuestro contrato colectivo de trabajo, ¿no? Dependiendo en qué circunstancia nos encontremos, va a ser el término con el que vamos a contar. Ahora bien, también por lo que hace a este contrato colectivo de trabajo, vamos a tener nosotros que si ninguna de las partes solicita la revisión de este contrato colectivo o bien no se ejerce el derecho a huelga, el contrato colectivo de trabajo se va a prorrogar por un periodo igual al de su duración o bien continuará por tiempo indeterminado, ¿no? Su fundamento lo encontramos en el artículo 400 de la Ley Federal de Trabajo, ¿sí? En el artículo 399 decíamos que ahí nos establece cuál va a ser el término para que se pueda revisar lo que es el contrato colectivo, ¿sí? Y nos dice que dentro de este término comentábamos que va a ser 60 días naturales antes de los supuestos que contempla este artículo 399. Pero en el artículo 399 bis nos establece que por lo que hace a los salarios efectivos por cuota diaria, esta revisión se va a tener que llevar a cabo de forma anual, ¿sí? Se va a llevar de forma anual, eso nos establece el artículo 399 bis de la Ley Federal de Trabajo. Ahora bien, también acá sería muy importante establecer lo que nos dice el artículo 399 ter.
En ese artículo nos establece que el convenio de revisión o bien de modificación del contrato colectivo de trabajo debe de celebrarse ante la autoridad registral, ante el centro de conciliación o bien el tribunal laboral. Una vez que sea aprobado por alguna de estas autoridades, ya va a surtir efectos este convenio de revisión. ¿Sale? Bueno, también en este artículo 399 ter también nos establece que una vez que esta revisión del contrato colectivo de trabajo se entregue al centro de conciliación o bien al tribunal, ellos en el término de los 3 días siguientes van a hacer llegar una copia autorizada del convenio a la autoridad registral. ¿Sale? Bueno. eh, Bueno, después de esto tenemos por lo que hace bueno, a los contratos colectivos de trabajo, vamos a tener lo siguiente. Eh, También se nos dice que cuando se lleva a cabo esta revisión de los contratos, se tiene que realizar en un ambiente que les sea favorable, ¿no? Favorable para las partes, sin que tengan alguna premura de tiempo y con una disposición de ánimo para poder celebrar este contrato colectivo o bien esta revisión del contrato colectivo, pero tenemos que en la realidad, bueno, así nos dice nuestra ley, ¿no? Nuestra legislación así lo contempla, pero tenemos que en la realidad, cuando se lleva a cabo esta revisión de los contratos colectivos, bueno, pues no se va a dar en un ambiente favorable, ¿no? Acá, esta revisión por lo regular se va a llevar a cabo en un ambiente hostil, ¿no? Un ambiente hostil que va a ser adverso para que puedan llegar a un arreglo, ¿no? Bueno, porque recordemos, ¿no? Toda vez que si no se llega a un arreglo, pues entonces el sindicato se va a poder ir a huelga, ¿no? De ahí entonces que estas negociaciones pues no son pues muy sanas, ¿no? El ambiente no es el adecuado, ¿no? Bueno, eh, también por lo que hace por lo que hace a los contratos colectivos de trabajo, es muy importante lo que nos dice nuestro artículo 392 de la Ley Federal de Trabajo. ¿Nos puedes ayudar a leerlo, Jessy, por favor? Artículo 392. En los contratos colectivos podrá establecer la organización de comisiones mixtas para el cumplimiento de determinadas funciones sociales y económicas. Sus resoluciones serán ejecutadas por los tribunales en los casos en que las partes las declaren obligatorias. Ok. Bueno, tenemos entonces que por lo que hace este artículo 392, se nos dice que en nuestros contratos se van a poder establecer comisiones mixtas. ¿Qué es una comisión mixta? Bueno, tenemos que es un grupo de personas. Estas personas van a ser elegidas democráticamente por los trabajadores y patrones de una empresa o establecimiento. A este grupo de personas se le van a delegar facultades y responsabilidades que tienen como finalidad conocer, prevenir y realizar proyectos que se dirijan a la conservación y seguridad de los trabajadores y patrones. Así también a través de este grupo de personas se pretende lograr el equilibrio armónico entre patrón y trabajador. ¿Sí? Tenemos nosotros que por lo que hace a estas comisiones mixtas, las va a regular tanto nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos como la Ley Federal de Trabajo. Estas comisiones que van a ser obligatorias son las siguientes.
La primera comisión que vamos a encontrar nosotros va a ser la Comisión de Seguridad e Higiene. Tenemos que esta comisión va a tener como objetivo el de investigar las causas de los accidentes y enfermedades que se presenten en una empresa o establecimiento. Y en consecuencia van a sugerir las medidas preventivas para evitarlos. Y también esta Comisión de Seguridad y Higiene va a vigilar el cumplimiento de estas medidas preventivas, ¿no? Vamos a encontrar que su fundamento lo encontramos en el artículo 123, apartado A, fracción décima quinta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Bueno, estas comisiones que vamos a nosotros a comentar, ya dijimos, su fundamento lo vamos a encontrar en el artículo 123, ¿no? Apartado A, de ahí van a ir variando lo que son las fracciones, ¿sí? Bueno, por lo tanto, pues no es importante, bueno, ya sabemos lo que nos dice el artículo 123, el apartado A, ¿no? Bueno, nos dice, toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverá la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. Apartado A, entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo es lo que va a regular el apartado A. Tenemos por lo que hace a la fracción décima quinta lo siguiente. ¿Quién nos ayuda, por favor, a leer esta fracción, por favor? ¿Nos ayudas, Esmeralda, por favor, a leer la fracción decimaquinta? El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad de las instalaciones de su establecimiento y adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de tal manera que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores y del producto de la construcción. Cuando se trate de mujeres embarazadas, las leyes contendrán al efecto las sanciones procedentes en cada caso. Bueno, ese es el fundamento que vamos a encontrar en la Constitución. Después de esto nos vamos a ir a lo que nos dice la Ley Federal de Trabajo, ¿no? Primero tenemos por lo que hace el artículo 134 de la Ley Federal de Trabajo, donde nos habla de las obligaciones de los trabajadores, tenemos la fracción 90, la fracción novena. Ahí nos dice que dentro de las obligaciones va a ser el de integrar los organismos que establece esta ley. Dentro de estos organismos vamos a encontrar las comisiones mixtas. Tenemos que, bueno, el artículo 509 y el artículo 510 nos habla de lo que son estas comisiones de seguridad e higiene. Acá nos dice que estas se van a establecer por igual número de representantes de los trabajadores, del patrón, y para investigar las causas de los accidentes y enfermedades y proponer medidas para prevenirlos y vigilar que se cumplan estas medidas, ¿no? Artículo 510 nos dice que las comisiones a que se refieren serán desempeñadas gratuitamente dentro de las horas de trabajo, ¿no? Acá tenemos entonces, por lo que hace a estas comisiones de seguridad e higiene, vamos a tener que se van a conformar de una o varias personas en la medida que lo justifique el número de empleados de la empresa o establecimiento. Tenemos que esta comisión entonces su finalidad es prevenir, ¿no? Es prevenir lo que son los accidentes y las enfermedades. De ahí, por ejemplo, vamos a tener que hay empresas en donde se establece cuál es la forma en la que van a operar sus trabajadores, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? A lo mejor tenemos que, si hay empresas en las que van a tener contacto con
con sustancias peligrosas, bueno, a lo mejor la empresa dentro de su normatividad está establecido que para desempeñar X trabajo, pues tú debes de utilizar determinado tipo ¿cómo se llama? Determinado tipo de ropa, ¿no? Un ejemplo sería para los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Ellos, por ejemplo, dentro de su normatividad se establece que la ropa que deben de utilizar, la ropa interior que deben de utilizar debe de ser ropa de algodón, ¿no? Toda vez que podemos, si ellos llegasen a sufrir un accidente, está bueno, si llegaran a tener un accidente, bueno, en esa empresa, pues los accidentes son fatales, ¿no? Si llegara a haber alguna descarga, pues la ropa al ser de algodón, pues va a permitir que no se hay si sufrieran alguna descarga eléctrica, bueno, la ropa al ser de algodón, pues no va a sufrir, ¿cómo les podría? No va a ser el daño no va a ser tan fuerte, ¿no? Toda vez que la ropa, bueno, si estuviéramos hablando que fuera una ropa de nylon o, bueno, de otro tipo de material, pues esa ropa al sufrir una quemadura, pues lo que va a hacer es que se va a pegar en el cuerpo y va a ser muy difícil posteriormente que se pueda desprender, ¿no? Cosa que no pasaría con una ropa de algodón, ¿no? De igual forma, bueno, tenemos que los lineamientos de trabajo, pues hay están establecidos también que cuando van a realizar alguna maniobra, pues tienen que tener el casco, ¿no? El casco de seguridad, los lentes, ¿no? Los guantes, ¿no? Bueno, hay toda una normatividad que ellos tienen que seguir, ¿no? Y para esto, bueno, si bien vemos en ocasiones, pues por el clima, ¿no? A lo mejor hace muchísimo calor y pues ellos no tienen que utilizar el casco. Bueno, acá si llegase a haber un accidente de trabajo, pues va a ser responsabilidad del trabajador, toda vez que él no cumplió con la normatividad que ya estaba establecida, ¿no? Y bueno, además de esto tenemos que estas comisiones de seguridad y higiene, ellos van haciendo sus visitas, ¿no? Hacen sus visitas sorpresa a los trabajadores para que entonces de esta forma ellos se percaten que el trabajador está cumpliendo con los lineamientos que ya está establecido en la empresa, ¿no? Y que ellos son conocedores de esos lineamientos, ¿no? Y si llegase a haber algún accidente y alguno de estos trabajadores no portara el uniforme, no portara la herramienta que para realizar esa actividad ya está establecida en los manuales, entonces va a ser responsabilidad del trabajador, ¿no? Y bueno, de igual forma se le podría fincar responsabilidad administrativa, ¿no? Responsabilidad civil, ¿no? Porque bueno, todos los materiales que ahí se utilizan, pues también no son material, no es material o no son herramientas baratas, ¿no? Son herramientas caras, ¿no? Entonces, bueno, todo esto va enfocado a esa situación, ¿no? Que esta Comisión de Seguridad y Higiene, su finalidad es esa, ¿no? Su finalidad es, bueno, investigar las causas de los accidentes y de enfermedades, proponer medidas para prevenirlas, y si ya están estas medidas para prevenirlas, esta comisión tiene como obligación vigilar que estas medidas se cumplan, ¿no? Decía, poníamos como ejemplo, ¿no? Estas medidas que establece esta empresa, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la ropa que utilizan los trabajadores es ropa de algodón, por lo mismo, ¿no? ¿No? De que están en contacto con la energía eléctrica, pues puede en determinado momento tener una descarga eléctrica, ¿no? Y esto de una u otra forma, pues va a minorar esta situación, ¿no? Bueno, ese sería un ejemplo por lo que hace a esta comisión mixta, ¿no? Tenemos que es la Comisión de Seguridad e Higiene, tenemos que su fundamento lo encontramos en lo que es nuestra Constitución, lo encontramos también en nuestra Ley Federal de Trabajo y lo encontramos, en nuestra Ley Federal de Trabajo, ¿no? Tenemos que también acá esta Comisión de Seguridad e Higiene se tiene que implementar, ¿no? En caso de que no se implemente esta comisión, tenemos que entonces va a haber una multa, ¿no? Una multa al cual se le va a aplicar al patrón
que no acredite o que no exhiba dentro del plazo que fije la autoridad los documentos que acrediten la constitución, integración, organización y funcionamiento de esta comisión, ¿sí? Bueno, todas estas comisiones ya vimos están contempladas en lo que es nuestra constitución. Después acá encontramos otra comisión, la Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y Productividad. Con esta comisión vamos a tener va a tener como objetivo el de vigilar la correcta aplicación y operación de los sistemas y procedimientos que haya implementado la empresa para mejorar la capacitación y adiestramiento de los trabajadores. ¿Sí? Acá también a través de esta comisión mixta se va a tener también como objetivo cuidar que esta capacitación cumpla con el objetivo deseado. Con el objetivo deseado, ¿no? También tenemos que esta comisión también va a tener la facultad para sugerir proyectos o medidas tendientes a mejorar de conformidad a las necesidades de la empresa y de los trabajadores esta capacitación, ¿no? Para que también estos trabajadores puedan actualizarse, puedan perfeccionar sus conocimientos y sus habilidades y el trabajo que están desempeñando, ¿no? Vamos a encontrar su fundamento en el artículo 123, apartado A, fracción 13 de la Constitución. ¿Nos ayudas, por favor, a leerlo? Alex, ¿nos puedes ayudar a leer la fracción 13? Sí, profesora. Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores capacitación o adiestramiento para el trabajo. La ley reglamentaria determinará los sistemas, métodos y procedimientos conforme a los cuales los patrones deberán cumplir con dicha obligación. Ok. Bueno, después de esto nos vamos a lo que nos dicen, gracias compañero, a lo que nos dice nuestra Ley Federal de Trabajo, ¿no? El fundamento lo habíamos visto en nuestra Constitución y de ahí nos vamos a lo que nos dice el artículo 153 guión E y 153 guión F. Acá nos establece primero que esta comisión debe constituirse en aquellas empresas que tengan más de 50 trabajadores, ¿no? Y esta comisión se va a integrar por igual número de representantes de trabajadores y de patrones, ¿sí? Y dentro de bueno, tal como habíamos comentado, dentro de sus objetivos va a ser el de vigilar, instrumentar y operar y mejorar los sistemas y programas de capacitación y adiestramiento, ¿no? Proponer los cambios necesarios en la maquinaria, los equipos, la organización de trabajo y relaciones laborales, ¿no? Proponer las medidas acordadas por el Comité Nacional y los comités estatales de productividad, ¿no? Con el propósito de impulsar la capacitación, medir y llevar a cabo la productividad, así como garantizar el reparto equitativo de sus beneficios, ¿no? Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de productividad. Bueno, tenemos entonces que esta comisión mixta de capacitación, adiestramiento y productividad, ya dijimos, ¿no? Para que se pueda constituir va a ser en aquellas empresas que tengan más de 50 trabajadores. Va a estar integrada por un número de representantes de trabajadores y de empleados, ¿sale? Tenemos que, bueno, acá con esta comisión mixta lo que se pretende es que igual que al trabajador se le capacite, ¿no? Se le capacite y se le proporcione de igual forma los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo su trabajo, ¿no? Regresando al mismo punto, bueno, tenemos pues la maquinaria, ¿no? La maquinaria, la maquinaria que utiliza los trabajadores en su empleo, pues bueno, estas pueden ir cambiando, ¿no? De acuerdo a al avance de la tecnología, pues van a ir
van a haber maquinaria que va a ser obsoleta y va a entrar nueva maquinaria, ¿no? Pero bueno, una vez que entra esta maquinaria, pues se necesita que haya la capacitación necesaria para el trabajador, ¿no? Para que él pueda desarrollar su trabajo, toda vez que estas maquinarias pues son nuevas, ¿no? Regresando a ese, bueno, al ejemplo que poníamos anteriormente, eh, tenemos que bueno, ya dijimos, ¿no? Estas comisiones pues van a ser son comisiones mixtas, va a ser integrada por un número de representantes de trabajadores y de empleados, ¿no? Un ejemplo sería en estas empresas, por ejemplo, de Comisión Federal de Electricidad, de PEMES, ¿no? Pues las empresas van, la tecnología va avanzando, ¿no? Al avanzar la tecnología, pues la maquinaria va avanzando y van a llegar a maquinaria, en muchas ocasiones en estas empresas pues llegan maquinarias del extranjero, ¿no? Llegan maquinarias del extranjero, viene gente del extranjero a capacitar a los trabajadores, una vez que ya los capacitan, ellos ya se retiran y ya los que van a poner en marcha estos equipos que se compraron, estas herramientas nuevas que se trajeron, por así decirlo, pues ya van a ser los trabajadores de estas empresas, ¿no? Va ahí entonces que acá la obligación va a ser de su respectivo sindicato, bueno, que soliciten mayor capacitación, ¿no? O que soliciten de igual forma mayor número de horas para que se capacite adecuadamente al trabajador y el trabajador pueda llevar a cabo su trabajo y evitar a través de esta capacitación el que haya accidentes de trabajo, ¿no? Muy importantes estas comisiones, ¿no? Uno las ve en estas empresas que son grandes, ¿no? En estas empresas en donde, bueno, la tecnología van avanzando y pues estas empresas donde se va utilizando estas nuevas tecnologías, ¿no? También tenemos que en caso de la omisión para integrar estas comisiones, también tenemos que la ley va a sancionar con multa a lo que es el patrón, ¿no? El patrón tiene la obligación de acreditar que está dando cumplimiento a la constitución de esta comisión, ¿no? Aparte de ello, pues también que está dando cumplimiento a lo que es la capacitación, la capacitación y adiestramiento, ¿no? Para su personal. ¿Vale? Otra comisión que también nosotros vamos a encontrar y que está establecida en nuestra Constitución va a ser la comisión, para, para la determinación de la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, ¿sí? Bueno, antes de eso, bueno, acá era lo que comentábamos, ¿no? Las autoridades laborales van a cuidar que las comisiones mixtas de capacitación, adiestramiento y productividad se integren y funcionen oportunamente. Ay, permítanme. Perdón, compañeros. Bueno, también decíamos que, bueno, estas comisiones mixtas, estas autoridades laborales tienen la obligación de vigilar que estas comisiones se integren y funcionen adecuadamente, ¿no? Y tienen que vigilar el cumplimiento de las obligaciones de estas comisiones, ¿no? Bueno, otra comisión que decíamos que también está contemplada en nuestra Constitución va a ser la comisión para la determinación de la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Esta comisión tiene como objetivo el elaborar un proyecto que determine la participación de cada trabajador en las utilidades de esta empresa, ¿no? Por cada ejercicio fiscal que transcurra. Este proyecto se va a determinar en base a la lista de asistencia y la nómina de los trabajadores, así como la declaración anual que haya sido entregada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por la empresa. Bueno, tenemos que este proyecto debe ser fijado en un lugar visible del establecimiento para conocimiento de los trabajadores.
y su fundamento lo vamos a encontrar en el artículo 123, apartado A, fracción novena de nuestra Constitución, en donde nos habla de cómo, en donde nos habla de lo que son las utilidades a las que tienen derecho los trabajadores, ¿sí? Ok. ¿Quién nos puede ayudar, por favor, a leer este artículo? Jessy, ¿nos ayudas, por favor? Artículo 123, apartado A, fracción 9 de la Constitución. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas regulada de conformidad con las siguientes normas. A. Una comisión nacional integrada con representantes de los trabajadores, de los patronos y del gobierno. Fijará el porcentaje de utilidades que deba repartirse entre los trabajadores. B. La Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizará los estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones generales de la economía nacional. Tomará asimismo en consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del país, el interés razonable que debe percibir el capital y la necesaria reinversión del capitales. C. La misma comisión podrá revisar el porcentaje fijado cuando existan nuevos estudios e investigaciones que lo justifiquen. D. La ley podrá exceptuar de la obligación de repartir utilidades a las empresas de nueva creación durante un número determinado y limitado de años, a los trabajos de exploración y otras actividades cuando lo justifique su naturaleza y condiciones particulares. Para determinar el monto de las utilidades de cada empresa se tomará como base la renta gravable de conformidad con las disposiciones de la ley del impuesto sobre la renta. Los trabajadores podrán formular ante la oficina correspondiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las objeciones que juzguen convenientes ajustándose al procedimiento que determine la ley. F. El derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no aplica a la facultad de intervenir en la dirección o administración de las empresas. Ok. Bueno, tenemos... Bueno, tenemos por lo que hace esta comisión mixta y por lo que hace al reparto de utilidades, vamos a tener que esta comisión se va a integrar con un número de trabajadores, se va a integrar con un número de trabajadores y un número de representantes del patrono. Tenemos que acá, por lo que hace a la integración de esta comisión, se recomienda que se integre 10 días posteriores a la fecha en la que el patrón entrega a los trabajadores la copia de la carátula de la declaración del ejercicio fiscal. Tenemos que a través de esta comisión, bueno, y una vez que ya se elabora esta comisión mixta, vamos a tener que el patrón va a poner a disposición de esta comisión la lista de asistencia y de raya de los trabajadores, así como de los elementos que sean necesarios para que se pueda
para que se pueda llevar a cabo este proyecto, ¿no? Este proyecto de reparto de utilidades. Tenemos que, bueno, recordemos que lo que es el reparto de utilidades es un derecho de los trabajadores y es una obligación del patrón el dar utilidades, ¿no? Para ello, tenemos que se va a instalar esta comisión, ¿vale? ¿Qué otra cosa podremos decir? Y por lo que hace esta comisión, bueno, también tenemos que esta comisión se va a integrar en forma anual. Tenemos que también, al ser una obligación del patrón, vamos a tener que si el patrón no llega a establecer esta comisión o él no acredita que realmente llevó a cabo esta comisión, al patrón se le va a sancionar con una multa, ¿sale? Con una multa se le va, y bueno, y tenemos que igual que las otras comisiones, es obligación de la autoridad laboral el checar que realmente se lleven a cabo, se establezcan, se integren estas comisiones mixtas, ¿no? Otra comisión mixta que vamos a encontrar en nuestra Constitución va a ser la siguiente. Bueno. Por lo que hace esa comisión esta de parte de utilidades, también decíamos que su fundamento lo vamos a encontrar en lo que es la Constitución y también lo encontramos en el artículo 125 de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Tenemos que en este artículo se nos dice que para determinar la participación de cada trabajador en lo que hacen las utilidades, pues igual nos señala, ¿no? Que se va a establecer una comisión integrada por igual número de representantes de trabajadores y patrón y van a formular el proyecto, ¿no? También tenemos que el artículo 134 de la Ley Federal de Trabajo nos establece que son obligaciones de los trabajadores el integrar los organismos que establezca esta ley, ¿no? Acá estaríamos hablando de lo que son las comisiones mixtas, ¿sí? Tenemos después, bueno, también tenemos por lo que hace al reparto de utilidades, bueno, para que se pueda llevar a cabo este reparto, pues se necesita acreditar que la empresa tuvo una utilidad, ¿no? Si no tiene utilidad de las empresas, entonces no se va a llevar a cabo ningún reparto, ¿sí? Para ello es importante, y bueno, de acuerdo a lo que nos dice nuestro artículo 123, pues para ello tenemos que la empresa tiene que entregar lo que es bueno, va a tener que entregar lo que son las declaraciones, ¿no? Su declaración para que de esa forma se pueda conocer si la empresa tuvo utilidad o no tuvo utilidad, ¿no? Y en base a ello se puede determinar el pago de las utilidades para los trabajadores, ¿sí? Otra comisión que está establecida en nuestra Constitución va a ser la comisión para formar el cuadro general de antigüedades. Esta comisión va a tener como objetivo evitar la incertidumbre e inestabilidad de los trabajadores de una empresa. La ley ordena que se realice el cuadro general de antigüedades a efecto de que los trabajadores puedan determinar su posición jurídica respecto de los demás trabajadores, ya que con el transcurso del tiempo se adquieren más derechos como trabajador, ¿no? Razón por la cual se ordena que dicho cuadro sea elaborado por una comisión que sea imparcial y vigile que la información que ahí se proporcione sea verídica, ¿sí? Con esta comisión para formar el cuadro general de antigüedades, el patrón se ve en la posibilidad de cumplir con sus obligaciones, ¿no? Con sus obligaciones, la cual se encuentra prevista en el artículo 154. Vamos a checar qué nos dice el 154.
en el cual, y bueno, en el artículo 154 nos establece que los patrones están obligados a preferir en igualdad de circunstancias a los trabajadores mexicanos, de quienes no lo sean, a quienes se les haya servido satisfactoriamente por mayor tiempo, ¿sí? Bueno, acá ya nos estaría hablando de lo que es la antigüedad, ¿no? Se va a tomar en cuenta lo que es la antigüedad, ¿no? Bueno, también nos dice a quienes no teniendo ninguna otra fuente de ingreso económico tengan a su cargo una familia, a los que hayan terminado su educación básica obligatoria, a los capacitados respecto de los que no lo sean, a los que tengan una mayor aptitud y conocimiento para realizar un trabajo y a los sindicalizados respecto de quienes no lo estén. ¿Ok? Bueno, acá tenemos que entonces, por lo que hace a este artículo 154, pues nos está hablando de lo que es la antigüedad de los trabajadores, ¿no? De ahí entonces, esa es la característica o la finalidad por lo cual se debe de establecer esta comisión para formar el cuadro general de antigüedades, ¿no? Entre más tiempo tú llevas en una empresa, pues tú debes de tener mayores derechos, ¿no? Tenemos que esta comisión se va a integrar, es una comisión mixta, se va a integrar por un número igual de representantes de trabajadores y del empleador, ¿no? Tenemos que su fundamento lo vamos a encontrar en el artículo 134 de la Ley Federal de Trabajo y el artículo 158, ¿sale? ¿Quién nos ayuda con el artículo 158, por favor? Yo, profesora. Por favor. Artículo 134. Son obligaciones de los trabajadores. Fracción 9. Integrar los organismos que establece la ley. Artículo 158. Los trabajadores de planta y los mencionados en el artículo 156 tienen derecho a cada empresa o establecimiento a que se determine su antigüedad. Una comisión integrada con representantes de los trabajadores y del patrón formulará el cuadro general de las antigüedades, distribuido por categorías de cada profesión u oficio y ordenará que le dé publicidad. Los trabajadores inconformes podrán formular objeciones ante la comisión y recurrir la solución ante el tribunal. Ok, muchas gracias, compañera. Bueno, por lo que hace a esta comisión, por lo que hace esta comisión para formar el cuadro general de antigüedades, bueno, tenemos que su finalidad es que se establezca cuál de los trabajadores tiene la mayor antigüedad. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? ¿Para qué me sirve la antigüedad? Bueno, vamos a regresar al mismo punto por lo que hace a la Comisión Federal de Electricidad. Ahí tenemos que, bueno, ahí existe un sindicato, ¿no? Tenemos un sindicato ahí y ahí en esa empresa vamos a tener que, bueno, cuando una persona llega a laborar, bueno, tiene que ser parte del sindicato, ¿no? Y al ser parte del sindicato tenemos que primero la persona que llega a laborar, bueno, inicia a practicar, ¿no? No obtiene así de la noche a la mañana lo que es el trabajo, ¿no? Entonces estas personas van a, ay, ¿cómo se llama? Bueno, se dice que van a formar, ¿no? Si hay alguna, van a formar, van a practicar y una vez que ya les da el sindicato los cursos que se requieren para poder conocer el trabajo en esta empresa, en Comisión Federal de Electricidad, entonces de ahí ya les asignan un número. Este número que se les asigna, para que se les asigne se necesita que ya tengan los cursos, ¿no? Estos cursos que ya fueron impartidos por el sindicato, ¿no? Donde ya van a conocer cómo es el funcionamiento, los trabajos, ¿no? Los trabajos que van a hacer en línea, los trabajos que van a hacer en vivo, ¿no? Bueno, toda esta situación. Una vez que ya tienen este número, entonces esta gente ya empieza, bueno, sigue practicando, empieza a practicar los puestos que hay ahí, que hay en esa empresa, y en caso de que alguno de los trabajadores que ya sean sindicalizados, que ya sean de base, alguno de ellos se vaya
se vaya de vacaciones, entonces estos trabajadores que están formando, estos trabajadores van a suplir estos puestos, ¿no? Cuando algún trabajador sindicalizado, bueno, vaya de vacaciones, ¿no? Tenga alguna incapacidad, entonces estos que están supliendo van a ser los que van a ocupar estos puestos. De acuerdo a la fecha en la que ellos hayan iniciado a formar, iniciado a practicar, y de acuerdo al número que les haya dado el sindicato, pues se va a tomar en cuenta para su antigüedad. En el caso de que los trabajadores de base, bueno, llegue un momento en el que ya se van a retirar, ya se van a retirar, entonces en este momento la persona, el personal que está yendo a practicar, que este personal que nada más suple a los de base, de acuerdo a la antigüedad que tengan, es el que va a concursar para adquirir este puesto. ¿Sí me explico? Lo mismo pasa con los trabajadores de base, ¿no? De acuerdo a los trabajadores de base, si hubiese algún tiempo extra, pues primero se lo van a ofrecer al trabajador que tenga la mayor antigüedad. Si él no quiere este tiempo extra, no quiere trabajar este tiempo extra, porque recordemos que el tiempo extra no es obligatorio, es opcional. Tú como trabajador, pues si tú lo deseas, puedes trabajarlo, si no, no pasa nada, ¿no? Si este trabajador que tiene la mayor antigüedad no lo quiere ocupar, pues se les va a ir ofreciendo este tiempo extra a los demás trabajadores de acuerdo a la antigüedad que tenga, ¿no? De ahí entonces la importancia pues de esta antigüedad para los trabajadores, ¿no? Y de ahí, o sea, si vamos a suponer que a lo mejor tenemos que hay una vacante de un puesto, y a lo mejor este puesto se encuentra es un puesto de mayor jerarquía, ¿no? Pero se encuentra bueno, en otro municipio de Puebla, bueno, el trabajador de base puede pelear este puesto por su antigüedad, ¿no? No va a ser la misma antigüedad un trabajador de base a la antigüedad que tenga un trabajador que nada más va a suplir, ¿no? Entonces, de ahí, de acuerdo a esto, el que va a tener mayores derechos para quedarse con ese puesto, pues va a ser el de antigüedad, ¿no? Bueno, independientemente de que tendrá que presentar los exámenes correspondientes para acreditar que cuenta con el perfil del puesto, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me explicó? Entonces, para eso es esta comisión, ¿no? Una vez que ya se establece esta comisión, bueno, ya va a tener como finalidad el que señale cuál es el tiempo de antigüedad que tiene cada trabajador, ¿no? Y una vez que hay alguna vacante o algún puesto de nueva creación, el trabajador que tenga mayor antigüedad va a ser el que va a poder concursar por este puesto, ¿sí? Bueno, otra comisión mixta que vamos a encontrar nosotros va a ser la comisión para la integración del reglamento interior de trabajo. Vamos a tener que esta se va a integrar por un número igual de representantes del trabajador y del patrón. Y tenemos que esta comisión va a ser la encargada de elaborar las normas apegadas a la ley que van a regir en una empresa o establecimiento de carácter obligatorio para los trabajadores y los patrones, logrando con ello el equilibrio entre patrón y trabajador, ¿no? Vamos a encontrar su fundamento en el artículo 134, fracción novena de la Ley Federal de Trabajo, y en el artículo 424, fracción primera de la Ley Federal de Trabajo. Tenemos que acá se establece que en la formación del reglamento se va a conformar una comisión mixta. Esta comisión mixta que va a estar integrada por representantes de trabajadores y representantes del patrón. Y tenemos la misma situación que las otras comisiones, ¿no? En caso de que no se integre esta comisión, pues se va a hacer acreedor el patrón de una multa, ¿no? El patrón de una u otra forma tiene que acreditar que cuenta con estas comisiones, ¿no? De las que hemos hablado, ¿no?
y estas comisiones, bueno, van a ser materia de revisión por parte de la autoridad laboral, ¿no? Tenemos entonces que estas comisiones son obligatorias en una empresa. Son obligatorias, bueno, porque así lo establece la ley, ¿no? Y porque también a través de estas comisiones se permite una forma de organizar a los trabajadores mediante la integración y convivencia con los patrones, ¿no? De tal manera que la responsabilidad que se tenga en cada comisión no recaiga solamente en la parte patronal, ¿no? Se pretende que a través de estas comisiones haya un equilibrio, ¿no? Haya un equilibrio y también de una u otra forma se va a favorecer al trabajador, ¿no? Bueno, y como lo decíamos, ¿no? También estas comisiones mixtas, pues es obligatorio que existan, toda vez que en caso de que no existan y que haya una revisión por parte de la autoridad laboral, pues si no existen se van a hacer el patrón acreedor a una multa, ¿no? Y las multas, bueno, las multas pues no son tan leves, ¿verdad? Entonces lo que le conviene más al patrón es que realmente existan estas comisiones, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosa podríamos comentar del contrato colectivo de trabajo? Bueno, tenemos por lo que hace a este contrato colectivo, ya habíamos comentado, ¿no? Por lo que hace a la revisión salarial, tenemos que esta revisión se va a llevar a cabo de forma anual, ¿sale? Y también tenemos también que, de acuerdo a lo que nos dice el artículo 397 y 399 nos establece que el contrato colectivo por tiempo determinado, indeterminado o para obra determinada va a ser revisable total o parcialmente, ¿no? En términos de lo que dispone el artículo 399, ¿no? En el cual nos señala que por lo menos se va a hacer la revisión 60 días naturales antes de que se cumplan los 2 años, ¿no? Tenemos que si ninguna de las partes solicitó la revisión, como ya lo habíamos comentado, ¿no? O no ejercitaron el derecho de huelga, vamos a tener que el contrato colectivo se va a prorrogar por un periodo igual de duración o va a continuar por tiempo indeterminado, ¿no? También tenemos que la forma de solicitar la revisión del contrato está contenido en lo que es nuestra ley federal de trabajo, ¿no? La forma, bueno, ya habíamos dicho, ¿no? Está contemplada en el artículo 399, ¿no? 399, bueno, ya habíamos comentado que este plazo no tiene que exceder no tiene que ser mayor de 2 años. ¿Qué otra cosa podemos mencionar? Bueno, por lo que hace la duración y la forma del contrato, bueno, la forma del contrato ya dijimos que tiene que ser por escrito, tiene que ser por triplicado, tenemos por lo que hace la duración, acá nos establece que va a ser, que este contrato colectivo de trabajo puede celebrarse igual que los contratos individuales, ¿no? Por tiempo definido, por tiempo indefinido, por tiempo fijo o bien por obra determinada, ¿no? También ya habíamos comentado, ¿no? Que debe de ser, va a ser por escrito, es por triplicado, el contrato colectivo de trabajo va a surtir efectos una vez que se haya registrado, ¿no? Salvo que las partes hayan estipulado otra situación en el contrato colectivo, ¿no? Recordemos que al final el contrato colectivo es un acuerdo de voluntades, ¿no? Al ser un acuerdo de voluntades, las partes pueden establecer lo que a ellos les convenga, ¿no? También tenemos por lo que hace la terminación del contrato colectivo, tenemos que el artículo 401 prevé la situación en las cuales este contrato se va a dar por terminado, ¿no? Tenemos que nos establece primero que la terminación del contrato colectivo de trabajo puede ser por consentimiento de las partes, ¿no?
Para que haya este consentimiento se necesita acreditar la aprobación de la mayoría de los trabajadores conforme al procedimiento señalado en el artículo 390 ter, ¿no? Tenemos que, bueno, recordemos que este artículo 390 ter nos hace referencia a lo que es la consulta de los trabajadores para poder celebrar el contrato colectivo de trabajo, ¿no? Tenemos que acá igual se hace referencia a lo que es la representatividad de los trabajadores, ¿no? Tenemos también que otra forma en la que se puede dar por terminado el contrato colectivo es por la terminación de la obra o bien por el cierre de la empresa o establecimiento, siempre y cuando el contrato colectivo se aplique exclusivamente al establecimiento, ¿no? Eso sería todo por lo que hace al contrato colectivo de trabajo. ¿Sale? ¿Algún comentario al respecto, compañeros? Ok. Bueno, ya con esto terminamos lo que es el contrato colectivo de trabajo, ¿sale? Bueno, ahora nos vamos a ir a lo que es el contrato ley. Tenemos que el contrato ley es un convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones, o bien uno o varios sindicatos de patrones con el objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una rama determinada de la industria. Una rama determinada de la industria y va a ser declarado obligatorio en una o varias entidades federativas, o bien en una o varias zonas económicas que abarquen a una o más entidades, ¿no? Entidades federativas o bien que sean de todo el territorio nacional, ¿no? Este tipo de contrato bueno, entonces acá ya establecemos cuál es la diferencia, ¿no? Decíamos que por lo que hace el contrato colectivo de trabajo, ese contrato se celebraba entre un sindicato y bien un patrón, o bien un sindicato de patrones o varios sindicatos de patrones, ¿no? Pero acá teníamos nada más que era era un sindicato y nada más iba a operar en lo que es una empresa o un establecimiento. Ese era el contrato colectivo, ¿no? El contrato ley tenemos que ese es más amplio, ¿no? Su campo de acción es más amplio, ¿no? Porque tenemos que en este se van a establecer las condiciones sobre las cuales se va a prestar el trabajo en una rama determinada de la industria, ¿no? Y va a ser declarado obligatorio en una o varias entidades federativas, ¿no? O bien en una o varias zonas económicas. O sea, su campo de acción es más grande, ¿no? Porque estamos hablando que puede ser de una entidad federativa, puede ser en una zona económica, puede ser en todo el territorio nacional, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me explico? Tenemos que acá este tipo de contrato pues va a poder celebrarse para industrias de jurisdicción federal o bien para industrias de jurisdicción local. Tenemos que para que se pueda celebrar este contrato, bueno, acá tenemos, ¿no? Era lo que comentábamos, ¿no? Para que se pueda celebrar este contrato, el artículo 406 de la Ley Federal de Trabajo nos establece lo siguiente, ¿no? Los sindicatos deben de representar las 2/3 partes de los trabajadores sindicalizados, ¿sí? 2/3 partes de los trabajadores sindicalizados, por lo menos, de una rama de la industria en una o varias entidades federativas o en una o más zonas económicas.
que abarque una o más de dichas entidades en el territorio nacional. Bueno, tenemos entonces acá que se necesitan las 2/3 partes de los trabajadores sindicalizados, ¿no? Las 2/3 partes de los trabajadores sindicalizados de una rama de la industria, ¿sí? Esta rama de la industria debe de ser en una o varias entidades federativas, ¿sí? Dependiendo de lo que va a abarcar este contrato ley, va a ser el número de trabajadores sindicalizados que nos va pidiendo, ¿sale? Ok, bueno. Ok. Bueno, entonces ya quedamos que en este contrato colectivo, este contrato ley, ya dijimos, ¿no? Para que se pueda celebrar, se necesita presentar la solicitud. Esta solicitud se va a presentar en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Esto es con la reforma que hubo en mayo del 2019. Anteriormente teníamos que este contrato ley, la solicitud se iba a presentar ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social o bien ante el gobernador del estado si se trataba de industrias de jurisdicción local. Bueno, esto una vez que se haya justificado el requisito de mayoría, ¿no? De las 2/3 partes, ¿sí? Bueno, y teníamos una vez que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social o bien el gobernador del estado recibía la solicitud y verificaba lo que era el requisito de mayoría, si a su juicio era oportuna y benéfica para la industria, la celebración de este contrato convocaba a los sindicatos de trabajadores y patrones que pudieran resultar afectados eh, a través del diario oficial de la Federación, señalando la fecha y hora de la reunión inaugural, ¿no? Para poder discutir este contrato ley. Tenemos que ahora, bueno, de acuerdo a la reforma que se da, tenemos que ahora esta solicitud se va a presentar ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, ¿no? Tenemos que cuando se hace esta solicitud se debe de dar cumplimiento al requisito de mayoría que está establecido en el artículo 406, ¿no? Al que tenemos en nuestra pantalla. Una vez que se va a presentar este requisito de mayoría, para esto se tiene que acompañar la constancia de representatividad obtenida de acuerdo al procedimiento que ya hemos comentado, ¿no? Una vez que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral verifica este requisito de mayoría, si a su juicio es oportuno y benéfico para la industria, la celebración de este contrato ley va a convocar a una convención a los sindicatos de trabajadores y a los patrones que puedan resultar afectados, ¿no? Para que en ese momento se pueda discutir este contrato ley, ¿no? Esta convocatoria, de igual forma que anteriormente, se tiene que publicar en el diario oficial de la Federación o en el periódico oficial de la entidad, dependiendo dependiendo el número de empresas que se abarque, ¿no? Si estamos hablando que nada más va a abarcar lo que es una entidad federativa, pues tiene que ser en el periódico oficial. Si estamos hablando que va a afectar a 2 o más entidades federativas, bueno, entonces tenemos que ahí se tendrá que publicar en el diario oficial de la Federación, ¿no? Bueno, todo este trámite decimos entonces que se va a llevar en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Tenemos que este contrato ley, de acuerdo a lo que nos dice,
Este contrato ley va a contener lo que está establecido en el artículo 412, ¿no? Y acá este contrato ley tiene que contener lo que son los nombres y domicilio de los sindicatos, ¿no? De los sindicatos tanto de trabajadores como de patrones. También tiene que mencionar la entidad o entidades federativas, o las zonas que abarquen o bien la expresión que en el contrato colectivo de que en el contrato ley de que este contrato va a regir en toda la República Mexicana, ¿no? También se tiene que establecer la vigencia de este contrato ley, el cual no puede exceder de 2 años, ¿sí? También las condiciones de trabajo en las cuales van a operar los trabajadores, los trabajadores que se van a ver involucrados en este contrato ley. ¿Sí? También se tiene que establecer los planes, los programas para la implantación de la capacitación y el adiestramiento en las ramas de la industria de que se trate, y también cualquier otra estipulación que convengan las partes, ¿sí? Todo ello, recordemos, también acaba enfocado en que en este contrato ley se van a establecer las condiciones de trabajo sobre las cuales van a operar los trabajadores en estas industrias, ¿no? Estas industrias que pueden afectar a una entidad federativa o a varias entidades federativas o bien a toda la República Mexicana, ¿no? Pues nos quedamos hasta acá, estamos hablando del contrato ley, ¿les parece, compañeros? Sí, bueno. Ok, compañeros, pues muchas gracias. Entonces nos estamos escuchando el día jueves. Estamos hablando del contrato ley, por favor. Si se pueden checar en su ley federal de trabajo del artículo 404 al artículo 421 para que podamos comentar y podamos establecer cuáles son las diferencias del contrato ley con el contrato colectivo. ¿Sale? Buenas tardes, compañeros, que estén muy bien. Hasta luego.